11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de que nos sigues dando para que nosotros sigamos conociéndote a ti y que seguimos siendo testigos de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, y que solamente tengamos un corazón dispuesto, Señor, y toda nuestra voluntad siga muriendo para que la tuya siga surgiendo efecto en nosotros y podamos seguirte conociendo en cada instante, y que todo lo que escuchemos, Señor, de acuerdo a tu palabra, pueda producir ese efecto por el cual tú lo has mandado. Y sabemos que nos vas a hablar de cómo tú tienes ese cuidado para con nosotros, Señor. Y no solamente lo tuviste, sino que lo sigues teniendo y lo seguirás teniendo. Así como cantábamos que tú sigues teniendo el control y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y lo que necesitemos, Señor, pero de acuerdo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, y nos ministre para que nuestro ser interior, nuestro ser espiritual pueda recibir vida, y esta vida pueda ser externada hacia afuera, Señor, y que podamos ser obedientes a la fe, no para ser visto de los hombres, sino ser obedientes por amor de tu nombre, porque tú dices un precio, y este precio queremos valorarlo y también dar nuestra vida para que tú hagas tu voluntad usando nuestra vida, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos escuchado mucho acerca de que Jesús sí es el buen pastor, y que también pues Él ha levantado pastores para dar alimento también, como dice, a sus ovejas o a su rebaño. Pero yo veía por qué en la Biblia, nos comparan con una oveja. ¿Por qué esa necesidad de compararnos con un animal? Y entonces, si nosotros vamos viendo acerca de características acerca de las ovejas, y es que ellas no pueden pues guiarse por sí solas. Ellas pues buscan su propio camino. Quizás nosotros no hemos ido quizás al campo a ver cómo es el comportamiento de las ovejas, pero sí hemos visto el comportamiento del ser humano, y que se asemeja a ese comportamiento de las ovejas, así como el Señor o Dios lo dio a conocer allá en Isaías. Todos nosotros, dice, nos descarriamos y cada uno se fue por su propio camino. Y así también es el ser humano, busca su propio camino. Así como también lo dijo a través del profeta Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pero cisternas que no retienen el agua. Entonces vemos que el ser humano es así, se desvía. Y cuando también el Señor Jesús vio, dice, a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían un pastor. ¿Y por qué? Porque todas hacían lo que ellas querían. Y aún también las ovejas no pueden vivir así sola, independientemente. No pueden vivir. Porque yo creo que han visto ustedes un video, ¿verdad? De esa oveja que está atrapada en una zanja. Viene una persona, lo saca, y luego, como no tiene dirección, vuelve y se vuelve a meter a la misma zanja. Como dicen, ¿verdad? Que no se puede caer en el mismo error o en el hoyo dos veces, ¿verdad? Pero vemos que así es el ser humano. Comete error tras error porque no tiene una dirección, no tiene alguien que lo pueda dirigir. Y entonces, si nosotros nos empezamos a examinar, ¿qué sentido tenía hacer todo lo que antes hacíamos? ¿Qué recompensa había? Solamente una satisfacción momentánea, pero luego habían vacíos. No había un propósito, no había algo que llenase todos esos vacíos. Podíamos tener dinero, pero luego el mismo dinero no puede llenar esos vacíos. Porque así como hemos visto ejemplos de personas que son millonarias, pero se sienten solas, sienten que el dinero no satisface todas sus necesidades o vacíos.
y luego terminan pues suicidándose. O todas estas personas que también padecen escasez. Igual vemos que a veces en lo más humilde ellos dicen, no, pues lo tenemos todo. Pero entonces vemos que el ser humano vive de esta manera. No depende de Dios, sino que es autosuficiente. Y se desvían con facilidad. ¿Por qué necesitamos el Evangelio todos los días? Y esto es lo que me ponía a reflexionar y lo que se nos mencionaba. Es que sí somos olvidadizos. Aquí podemos haber escuchado el Evangelio muchos años, muchas semanas, pero si nosotros dejamos de escuchar el Evangelio tan siquiera una semana, nos empezamos a olvidar de Dios. Y eso es algo porque yo lo he experimentado. Es muy fácil perderse y desviarse del camino, como dice, de la dirección de Dios. Así por eso nos compara con esas ovejas, porque se desvían con facilidad. ¿Por qué necesitan un pastor? El pastor, ¿qué hace? Va guiando, ¿verdad? Y dicen que tiene una vara y un cayado. ¿Para qué? Para dirigir al rebaño. Y entonces ve si una oveja se va desviando, ¿qué hace? Nuevamente la mete al camino. Vemos que con facilidad. ¿Por qué también es necesario la amonestación, la exhortación? ¿Por qué llevaba una vara el Señor? Es que el que toma por hijo, dice, también lo disciplina. Pero esa, como dijo el Señor también, hijo mío, no menosprecies la disciplina de tu Señor. Porque Él sabe lo mejor, así como lo hemos visto con los padres, ¿verdad? De vez en cuando es necesario un regaño, nuevamente, encaminarnos. Pero si no somos ovejas, y como dice, o si somos cabras, ¿qué van a hacer? No me importa, ¿verdad? No me importa este regaño, no me importa lo que me están diciendo, yo voy a hacer, ¿verdad? Si las cabras aún, ¿quién las puede controlar? Si nosotros tratamos de hablarles, no hagas eso, ¿y quién nos va a andar entendiendo? Así también el ser humano, cuando ignora la palabra de Dios, así es su comportamiento. Y dice que también otra característica es que, pues, no se pueden defender. Las ovejas no tienen garra, ¿verdad? No pueden defenderse. Solamente como que son animales bien indefensos, que cualquier animal salvaje se las puede devorar. Y así también, entonces, como dice que Satanás dice que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero ¿por qué necesitamos estar en él? Porque ¿quién es el que nos defiende? ¿Quién es el que nos puede librar, como dice, de aquellos salteadores, aquellos asalariados, que solamente se meten al redil, que son esos pastores que solamente meten mentiras a las personas para que no crean al Evangelio, sino que los vean a ellos y entonces también se enriquezcan con todos esos conceptos que ellos mismos se forman? Por eso dice que somos estas personas indefensas, ¿verdad? Que a veces nuestro raciocinio o nuestro intelecto no está bien guiado, ¿verdad? Por eso dice que no hay nadie justo, no hay quien busque lo bueno. Dice que todos nos hicimos inútiles. O sea, imagínense, toda esa sabiduría que el Señor nos había dado antes estando con Él, todo esto dice que se hizo lo contrario. Toda la sabiduría o ahora inteligencia que podamos tener, lo usamos solamente para lo malo. Y así es como se hablaba el miércoles acerca del amor, amar al prójimo, ¿verdad? Y entonces uno puede decir, sí, ¿verdad? Amén, para que me amen a mí. Vean cómo tienen que amar al prójimo, ¿verdad? Pero para que me amen a mí. No, ¿verdad? En vez de solamente recibir amor, disponernos también nosotros a amar a los demás. Pero ¿y eso cómo se puede hacer? Solamente cuando nos negamos. Y amar al prójimo como nosotros mismos. ¿Cómo se puede hacer? Si no es que morimos principalmente a nosotros. Y luego que el amor ágape surja en nosotros. Entonces sí vamos a amar a las personas. Pero aún en el amor puede haber maldad también. Te amo porque me das cosas. Solamente un amor por interés. No puede haber como ese amor mutuo. Porque unos buscan solamente otra cosa. Aún también en el amor humano hay maldad. Por eso el Señor dijo, ¿de qué les sirve si ustedes aman solamente a los que también los aman a ustedes? Amen también a sus enemigos. Y entonces van a comprender el amor de Dios. Porque el amor solamente mutuo de otros, porque amo porque me aman, ¿de qué recompensa hay en eso?
Si ustedes aman a sus enemigos, entonces van a comprender el amor de Dios. Porque dice que en eso se demuestra el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Pero también dice ahí en Romanos que también Él, se demuestra el amor de Él, que aún nosotros, siendo pecadores, Él se entregó y se dio un sacrificio por nosotros. Y es como decir, bueno, des en sacrificio usted por su enemigo. ¿Verdad que no? No, hay que se muera, ¿verdad? Como ve mi enemigo, le deseo solo el mal. Por eso dice, ahí se demuestra el amor. No es que solamente nos amemos unos a otros, sí, pero también a nuestros enemigos, dice. Pero entonces, como no estamos guiados, no estamos oyendo el consejo de este pastor, por eso veo que nos compara con estas ovejas. Y entonces luego también en Juan, ahí en 10, pero en el versículo 3, aquí se habla acerca también de el salteador, ¿verdad? El ladrón, que son estos otros predicadores que no llevan al evangelio, que no llevan a enfocarse a él. Si vemos un contexto en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y nos demuestra que quién es la puerta. Dice también que Jesús es la puerta estrecha, ¿verdad? No es angosta, sino que es estrecha. Pero esa puerta es Él. Entren por mí. El que esté en el Cristo, dice, no tiene condenación. Pero el que busca otro camino, como dicen todas las religiones o todos adoramos a Dios, ese que es ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque no quiere seguir el orden de Dios, sino que quiere seguir su propio orden. Más, dice en el 2, más el que entra por la puerta en el evangelio, en el Cristo, el pastor de las ovejas es. A este, dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, Él nos conoce, Él sabe quiénes son los que han de creer. Como dice, quiénes son ovejas, quiénes son cabras, ¿verdad? Las ovejas, aquellas que escuchan su voz. Las cabras, aquellas que no les importa recibir su palabra. Pero dice, las ovejas oyen su voz. Y me acuerdo cuando Jesús vino, ¿verdad? A hacer su ministerio, a predicar el evangelio. O así como se nos enseñó esta lección, ¿quién hace la búsqueda y el llamado? Él, ¿verdad? ¿Será que nosotros buscábamos al Señor? No, pero dice que Él vino a hacernos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa comunión del ser humano con Dios. Pero Él vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no queríamos nada de Dios. Si nosotros, ¿verdad? Hacemos quizás vamos más atrás en nuestra vida. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Será que nosotros lo buscábamos? O quizás solamente buscábamos porque era un ambiente social, ¿verdad? Había mucho joven y queríamos compartir con ellos. Pero vemos que no era solamente un club social, sino que era la palabra. Era Él que nos estaba hablando. Pero muchos dejaron de escuchar su voz. Pero Él vino, nos hizo esa búsqueda, vino a buscarnos a cada uno, nos hizo el llamado. Y ya depende de cada uno si nosotros atendemos al llamado, ¿verdad? Pero dice que Él nos conoce por nombre, ¿verdad? Ya sabe lo que nosotros hacemos, ya sabe nuestras características, todas nuestras cualidades, que unos son más enojados, quizás otros serios, otros tímidos, ¿verdad? Diferentes tipos de ovejas. Pero a este les pone nombre. Y entonces vemos que tiene cuidado de cada uno. Y nos pone un nombre. Y también dice, y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y si recordamos con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que el ángel de Jehová estaba con ellos. Entre ellos, habitando entre ellos, ¿verdad? También se nos ha enseñado acerca del Sucot, que habitaba entre ellos. Todavía no habitaba en ellos, sino que solamente entre ellos, hasta que vino la consumación de su obra, habitó también en nosotros. Y ese tabernáculo venimos ahora a ser nosotros. Pero dice que va delante de ellas. Entonces el ángel de Jehová estaba entre el pueblo de Israel, pero luego, cuando tenían que seguir avanzando, dice que este ángel se movía
para la parte de adelante, para dirigir a su pueblo. Otra figura del pastor y las ovejas siguiéndolas. Y cuando tenían peligro, ¿verdad? Los egipcios, cuando los iban siguiendo, el ángel, ¿a dónde se pasó? A la parte de atrás. Porque ¿quién es el que nos cuida? Las ovejas por sí solas no pueden vencer. Por eso dice, no es con nuestra fuerza. Porque por eso nos compara como esas ovejas que no se pueden defender. Por eso Él es el que nos defiende, ¿verdad? Él es el que nos sostiene. Nos da la capacidad de seguir creyendo en Él. Y cuando ya la saca, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen, porque conocen su voz. Y entonces ahí es verdad donde el Señor siempre nos ha hecho énfasis en todo esto. El que oye mi voz y cree al que me envió tiene vida eterna. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Siempre, ¿verdad? Oír. Dice que la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué lo produce? Su palabra. Por eso las ovejas escuchan su voz. Entonces produce fe. Dice que Él es la palabra, que es viva y eficaz. Es viva porque produce vida en nosotros. Por eso cuando dicen, haga esta oración y entonces haga que el Señor habite en él. No, porque hemos visto que nosotros tenemos un corazón sucio, contaminado con toda clase de mal, que entonces el Señor, ¿cómo puede venir a habitar a un corazón tan corrupto, tan podrido? Por eso dice, el que oye mi voz, el que me recibe, el que recibe el evangelio, el testimonio y cree a mi nombre, entonces este es hijo mío. A ese se le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero si damos oído a su voz, y cuando dice también, ya cuando escuchen mi voz, no endurezcan su corazón. Porque esta naturaleza, ¿verdad? Es contraria a lo que se hablaba el día de ayer. Todo contrario a Dios. Esta naturaleza repudia hacer la voluntad de Dios. Si por eso dice que no puede sujetarse a la ley de Dios, ni puede. Aunque nosotros, ¿verdad?, forcemos a esta naturaleza a que haga la voluntad de Dios, no, en algún momento se va a cansar. Por eso no tiene que ser en nuestras fuerzas. Pero luego dice acerca en el 11, y se da a presentar el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. No solamente las va guiando. Y luego vamos a ver que siendo el pastor, también se hace semejante a nosotros, pero no como una oveja, sino como un cordero, pero para ser sacrificado. El cordero pascual. Por eso dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y enseña una parábola, ¿verdad? Que aquella persona que tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 y va a buscar aquella. Y entonces se nos demostró cómo es el poderoso, que Él va a buscar, a llamar a su oveja perdida. Y luego una vez que la ha encontrado, dice, la agarra y la pone sobre sus hombros y vuelve gozoso. Así también nos ha hecho el llamado a nosotros. Por eso si cuando hemos escuchado mucho de esto, pero si nosotros vamos aplicando esta palabra a nuestra vida, entonces vamos viendo cómo el Señor vino y nos buscó, nos ha llamado. Y dice que nos va limpiando por la palabra que nos da. Él da su vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero dice, y las mías me conocen. Lo importante no solamente es que conozcamos mucho acerca de Dios o acerca de Jesús. Es que Él nos conozca a nosotros. Y luego nosotros, dice, le sigamos. Porque muchos pueden decir conocer a Dios, pero ¿será que Dios los conoce a ellos? Por eso dice a muchos en aquel momento, cuando Él venga, muchos le van a decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagro, echamos fuera demonios. Sí, ¿verdad? No está malo hacer esto, pero a esto no los mandó el Señor. Por eso le dice, apártense de mí, hacedores de mal. ¿Por qué? Es malo hacer milagros, es malo sacar fuera demonios. Es malo predicar o profetizar. No, ¿verdad? Pero como lo hicieron a su manera,
hacedores de maldad. Por eso, si hay algo bueno que las personas vean en nosotros, es el Señor. Y si hay algo malo, es nuestra naturaleza. Ahí sí somos nosotros. Por eso dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero la característica es que las mías me conocen. No solamente porque están en un grupo, sino porque escuchan la voz. Por eso no dijo, y las ovejas me siguen porque ven que como todo el rebaño va detrás de mí. No, porque escuchan mi voz. ¿Y qué pasa si una se aparta? Las demás siguen. Y luego dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Que no estábamos en ese tiempo, pero que también dijo, yo sé que en algún momento también tengo que ir a buscar a otras ovejas. Y en esa generación también hizo la búsqueda y nos encontró y nos hizo el llamado. Pero como él dijo también, muchos son los llamados, pero las ovejas van a ser pocas, ¿verdad? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos son los que se disponen a seguir al Señor, no solamente porque haya un interés de por medio, sino porque quieren conocerle. Y porque nosotros, ¿verdad que nos ponemos a pensar que somos autosuficientes y podemos hacer lo que nosotros querramos? Por eso dice allá en Proverbios, ¿verdad? Que hay al hombre caminos que le parecen rectos, justos, pero el final es camino de muerte, de destrucción. Por eso dice que Él viene a buscarnos, nos hace el llamado, nos limpia. Y otras características del pastor es que tiene el cuidado, ¿verdad? Ahí también es que son bien sensibles, porque por eso luego vamos a ver acerca de cómo les pone aceite en sus cabezas. Porque veía que venían los insectos, las moscas, y se les meten por la nariz. Y entonces como no pueden rascarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Se golpean hasta llegar al punto de morir. Entonces, ¿por qué les echa ese aceite? Para que esos animales, estas pestes no lo lleguen también en sus oídos. Y ahí también nos habla de cuidar nuestros sentidos. Nosotros dice que estamos en el mundo todavía. Nos podemos llegar a contaminar. ¿Pero qué nos limpia? Su palabra. ¿Por qué necesitamos el Evangelio todos los días? En cada momento que el Espíritu Santo, si hemos creído por medio de la fe, dice que nos ministra, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahí está ese aceite también, ¿verdad? El Espíritu Santo. El aceite tipifica al Espíritu Santo, que cuida nuestros sentidos. Pero si lo tenemos contristado, dice, ¿de qué va a servir? Solo vamos a seguir lo que el mundo nos ofrece. Pero por eso dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y así estamos. Hasta aquí, este momento, el Señor nos ha mantenido. No porque seamos, digamos, muy amigos. O sea, no quiero que lo tomen en un sentido malo, ¿verdad? Sí, sino que lo que nos sostiene es el Evangelio. Porque muchos estuvieron también aquí. Pero verdad que una amistad no fue suficiente, ¿verdad? Sino que se fueron. Porque no querían tampoco el Evangelio. Y no es que el Señor los haya desechado, sino que dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios los haya desechado, es que les hizo el llamado, pero no hubo una disposición de permanecer. Así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que si ustedes han escuchado el Evangelio, lo han recibido y permanecen en él, entonces verdaderamente son salvos. De lo contrario, pues en vano han creído. Ahí debe haber una permanencia. No una permanencia solamente en este lugar físico, sino una permanencia en Él. Que a pesar de que entonces este lugar ya no esté, nosotros sigamos al Señor. De que no solamente, porque ya no está un líder, entonces nosotros ya no sigamos, ya no queramos creer al Señor. No es de esa manera, sino que el Evangelio es lo que nos sostiene. Él vino a buscarnos. Por eso dijo, aquellas también debo traer. Y ya nos encontró, pero hay otras también que debe traer. No oro solamente por estos,
estos discípulos que ya he llamado, que los busqué, los capacité, sino también por aquellos que han de creer, por la palabra que voy a poner en esos discípulos. Ahora también, ¿por qué es necesario que nosotros no solamente escuchemos el evangelio ya del buen pastor, verdad? Ya muchas veces hemos escuchado acerca del buen pastor, pero es muy diferente recibir solo ciencia, conocimiento o solamente repetir, ¿verdad? Y el pastor me mandó un video acerca de esto, de cómo enseñan a los niños, ¿verdad? Solamente a memorizar y a repetir, pero no aplicar lo que han aprendido. ¿Verdad? Que nosotros podemos repetir solamente las cosas, ¿verdad? Que ya hemos escuchado, así como un ejemplo, ¿verdad? Jesús es el Cristo. Muchos lo repitieron. Pero muy diferente es que esa obra surge efecto en mí y entonces yo la aplique a mi vida también. Porque por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive el Cristo en mí, y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No solamente porque repetí que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, así como los creyentes de Damasco lo hacían. No, es que yo fui. Y cuando le agradó al Padre revelarme al Hijo en mí, no fui a consultar a aquellos eruditos, ¿verdad? No fui al templo allá en Jerusalén, sino que fui allá a Pedro, ¿verdad? ¿Qué dice? Y 3 años. No se supo, ¿verdad? No está registrado ahí qué pasó en esos 3 años. Pero como vemos, el fruto es que estuvo conociendo acerca de su Señor. Estuvo habitando con Él. ¿Para qué? Para dar ese reflejo. Por eso digo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque lo aplicó a su vida. Por eso es muy diferente oír, ¿verdad? Como dicen, o lo sabemos o lo creemos. Y creer es que entre en nosotros. Y entonces que el Espíritu nos inquiete. ¿Por qué dicen que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa que Él sea el Cristo para mi vida todos los días? No solamente porque ya sepamos, Él es rey, sacerdote y profeta. Que venció a Satanás, cargó el pecado y también nos ha librado de la muerte y ahora nos lleva al Padre. Cualquiera lo puede repetir, ¿verdad? Pero aplicarlo a la vida. Por eso les hizo esta confrontación a los judíos, ¿verdad? Ustedes escudriñen verdaderamente las Escrituras. Porque solamente ustedes tienen un pensamiento que si solo por sabérselas ya tienen vida eterna, pero no se equivocan. Las Escrituras dan testimonio acerca de mí. Y wow, ¿verdad? Ustedes se la saben de memoria y la repiten todos los días. Pero hay un problema. Que como las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé esa vida. Ahí está solamente recibir conocimiento. Por eso dice que tenemos que también pedir sabiduría. Y hemos hablado acerca de esto. La sabiduría es el saber aplicar la palabra en nuestra vida y luego también externarlo todos los días. Si recibimos un conocimiento y este conocimiento entonces lo aplicamos ya como sabiduría, entonces vamos a poder ser discípulos. No solamente repetidores, sino que ahora va a surgir la vida. Ya no es necesario, ¿verdad?, armar una estructura. Es que si el evangelio ha penetrado en mi vida, ¿de qué voy a hablar, verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hablamos? ¿Será que solo hablamos del Cristo? O como Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Será que nos avergonzamos del evangelio? ¿Será que nos avergonzamos de decir, no, es que ahora yo he creído y mira, eso es lo que tenemos que creer, lo que dicen las Escrituras, no lo que dice una religión, no lo que dice un pastor, lo que dice el evangelio, lo que dice el pastor de pastores, Jesús? Él ha venido a buscarnos, nos ha hecho el llamado, nos ha hecho parte de su rebaño. Pero Él dice, es el pastor que también da su vida por sus ovejas. Y otro pasaje que habla acerca del pastor muy conocido, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Salmos 23:1. Ahí lo vamos a ver. Salmos 23:1. Y sabemos que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y David decía esto. Pero luego muchos han tomado esto, nada me faltará. Entonces puedo ir a Dios y pedirle todo lo que yo quiera. No, es que no es así. Él no nos ha venido a dar provisión en abundancia para cumplirnos nuestros deseos o caprichos. Nada me faltará, pero de la necesidad.
Ustedes, teniendo hijos, ¿le dan todo lo que ellos piden? Dame una pistola. ¿Se lo van a dar a su hijo? No, ¿verdad? Porque saben que es malo. Dame un teléfono hoy en día, ¿verdad? Hoy los padres, sí, ¿verdad? Ahí le dan el teléfono, ¿verdad? Pero nosotros vemos ahora el efecto. Pero los padres tienen ese cuidado de no darle todos a sus hijos, sino de enseñarlos, encaminarlos, capacitarlos. ¿Cuánto más el Señor? Jehová es mi pastor. Él es el que Él me guía. Yo soy esa oveja que voy detrás de mi pastor. Yo no soy autosuficiente. Yo dependo del pastor porque yo veo mi debilidad. Yo veo que sin Él, pues cualquier animal salvaje me puede devorar. Entonces yo dependo de Él. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si Él nos guía, nos va a dar todo lo que necesitemos. No lo que queremos, lo que necesitamos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Porque ¿de qué sirve que nos dé todo en este mundo, verdad? O así como dice, ¿de qué le sirve al ser humano ganar todo el mundo si su alma se va a perder? ¿De qué le sirve también a Dios darnos todo lo que nosotros deseamos si al final nos vamos a perder? Así como, no me recuerdo quién es que lo dijo, si David o Salomón, Señor, no me des mucho para que yo me olvide de ti. Pero tampoco me des poco para que luego yo maldiga tu nombre. De lo necesario. Manténnos del pan necesario. Así como el apóstol Pablo decía, sabemos vivir en abundancia, como también en escasez. Por todo y para todo hemos sido enseñados. Él decía, he sido enseñado. Y por eso llegó a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? No porque el Dios le daba todo lo que él pedía, no, ¿verdad? Si le pidió, Señor, líbrame de este aguijón, no, bástate de mi gracia. ¿Verdad que no le dio todo, verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Que recorrió muchas regiones, que hizo discípulos para el Cristo, le pidió, Señor, este detallito, ¿verdad? El aguijón. No, bástate de mi gracia. Jehová es mi pastor, Él sabe lo que necesitamos. Y si el Señor vio que a Pablo le era necesario ese aguijón, ahí se lo dejó. Nada me faltará. Te es necesario este aguijón. Tú sigue viendo mi gracia. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es estar en Él. En esos lugares delicados, de delicados pastos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Junto a aguas de reposo, dice, nos va a pastorear. Cuando se sentaba junto a los discípulos, ¿verdad? Cuando se sentaba es porque iba a dar una enseñanza. Y entonces, junto a aguas de reposo, su palabra nos hace descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear porque nos va a dar la palabra que nos va a guiar. Pero si somos cabras, no, ¿verdad? No nos va a dar. No vamos a poner atención a esta palabra como los niños, ¿verdad? Aquí me entró y aquí me salió. Pero dice, nos lleva a delicados pastos. Nos ha puesto en Él. Estamos en Él y Él en nosotros. Y luego dice, confortará mi alma. A pesar de que todo en este mundo es maldad, que es destrucción, y vemos, cuánta maldad hay aquí en la tierra, ¿verdad? Confortará mi alma. Me va a seguir dando ese aliento para seguir soportando en el día malo. Confortará mi alma con su palabra. Cuando me dé su evangelio, cuando me dé el testimonio de Él y me siga dando sus enseñanzas, va a confortar mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Como le dijo al profeta Jeremías, paraos en los caminos, pregunten cuál sea ese buen camino, cuál sea esa senda justa. Párense, examínense, pregúntense si en verdad ese es el evangelio, si en verdad eso es lo que tenemos que creer. Pregúntense. ¿Pero qué hacen las personas? Bueno, si lo dijo el pastor, eso vamos a creer. No, todos estamos llamados a ser testigos. Y si somos discípulos también, ir a escudriñar. ¿Qué hacía
la iglesia de Berea, cuando terminaba de predicar Pablo, iban a las Escrituras para ver si todo lo que Pablo dijo era verdad. Por eso estamos llamados a nosotros ir a las Escrituras. Pero si no vamos, el mundo pues tiene un montón de cosas para edificarnos. Bueno, ni es edificación, sino para corrompernos, ¿verdad? Pero dice que su palabra, esas aguas, que su palabra confortará nuestra alma. Y entonces nos va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, luego dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte. Y esto lo repiten solamente cuando hay desastres naturales, ¿verdad? No es que en cualquier momento, entre las mismas personas, andamos en este valle de sombra, de muerte. Pero si andamos, dice, no temeré mal alguno. No le tengan temor de aquel que pueda matar su carne. Tengan temor de aquel que puede condenar su alma en el infierno, dijo el Señor. No le tengan temor al humano. ¿Y quién es aquel que puede condenar el alma en el infierno? Muchos dicen Satanás. No, es Dios. Porque dice que ya no hay condenación si estamos en Cristo Jesús. Pero si no hemos creído y nos rehusamos a creer en el nombre de Él, dice, ya hemos sido condenados. Y aquel que tiene ese derecho de condenar el alma en el infierno es Dios. Porque dice que todas las almas le pertenecen a Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso ahí vemos, ¿verdad? Vamos a tener oposición, dificultades, ¿verdad? Pero dice, no vamos a temer, porque Él está con nosotros. Y esto no solamente, es que como me trataron mal en el trabajo. No, cuando hacemos su voluntad, que no acaso duele cuando vamos y predicamos el Evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Pero eso no es lo que necesitamos, no es lo que queremos. Es que a las personas no les gusta esta palabra. ¿No duele acaso eso? No temeré mal alguno, porque no nos rechazan a nosotros. Porque no estamos hablando, no nos damos testimonio de nosotros mismos, sino de Jesús. Pero dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Él dio el mandato, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y luego dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. Ahí dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero si cumplimos esta condición de hacer discípulos, enseñar lo que Él ya ha enseñado, lo que Él nos ha mandado, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí está, ¿verdad? Hay una figura de un pastor que lleva una vara, o sea, un palo, ¿verdad? Como un palo. Y luego el cayado, que es otra vara más larga, pero con una curva, ¿verdad? Para guiar a las ovejas, meterlas nuevamente al camino. Así también nos guía a nosotros. La palabra hay para edificación, exhortación. Ahí está. Nuevamente, entrarnos en sí. Muchos dicen, no es un regaño. ¿Acaso no de los regaños también de nuestros padres comprendimos? Si mis padres no me hubieran aconsejado y no me hubieran regañado y no me hubieran dejado salir cuando entraba a tomar agua, yo anduviera con todos estos vagos. Y hemos visto todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero muchos han sido librados también. Es lo que el Señor Jesús también hace con nosotros, con ese cayado, ¿verdad? No, ¿a dónde va? Nuevamente, al redil. Que no entienda, entonces la vara. Pero ese es el cuidado. No porque desee un mal, sino porque nos está librando de lo que nos puede hacer perder, condenarnos. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque yo sé que no tienes planes de mal, sino dice de paz. Es que me guía siempre a ti. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es que tú has preparado ya esa mesa, esa obra, ya la has preparado para nosotros. Pero ¿dónde dice? ¿En presencia de quién? De todos los santos, de todos los que ustedes aman.
de mis angustiadores. ¿Acaso no también Jesús? 12 discípulos. Y uno que dijo, es diablo. Delante de todos. No lo rechazó tampoco. Así también vamos a estar, como dice, somos enviados como ovejas delante de lobos. Y así como dice también que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, negarse y morir todos los días. Y entonces sígame. Nos ha preparado su mesa, pero delante de los angustiadores. Aún en esa posición nos sigue dando aliento, nos sigue enseñando cuál es el camino de justicia. Y luego viene, unges mi cabeza con aceite. Y entonces esto hablábamos acerca de ese cuidado que tiene el pastor con las ovejas, de que los insectos, las moscas se le metían en la nariz de las ovejas y entonces por dentro se la contaminaban, ¿verdad? Y ponían los huevos. Y entonces el pastor le untaba ese aceite para el cuidado, para que todos estos insectos no se le metieran. Porque cuando se les metían, entonces chocaban, ¿verdad? Y entonces perdían todo lo, digamos, el sentido, ¿verdad? Y entonces morían. Así también como nos unge a nosotros, nos da su espíritu para tener el cuidado de nuestra mente, ¿verdad? ¿No es eso también lo que dijo? Que tenemos que arrepentirnos, ese metanoia, el cambio de mente. Nos limpia. También un cambio de rumbo y un cambio de actitud. Es ese aceite. Pero también el aceite es la consagración que nos aparta para Él. Y hay otro, yo sé que no hay mucho tiempo ya, lo vamos a dejar para quizás otro tiempo también, pero cuando se recuerda, ya les doy el versículo. En Lucas 7, 44, acerca de la unción. O sea, sí sabemos que es la unción también para consagrar, como Dios ungía a los reyes, ungía a los sacerdotes, ungía a los profetas, pero también esta unción significaba para honrar a un invitado, era un invitado de honor. Y entonces, ¿cómo se demostró? Allá en Lucas 7:44 vemos cómo aquella mujer, ¿verdad? Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ese Simón era un fariseo. ¿Ves esta mujer? Entré en su casa y no me dices agua para mis pies, hablándole al fariseo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, le dijo al fariseo, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Por qué? Porque era un invitado de honor y dio todo. Esta unción también para con nosotros es que nos vino a buscar. Pero ¿y cómo nos hace? Si oyereis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué dijo? Seréis mi especial tesoro entre todas las naciones. Es que eres mi invitado de honor. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y así, de esa manera como nos amó Dios, nos ungió, porque nos amó y nos vio como invitados de honor. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a nosotros, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? Entonces, ¿cuánto amor deberíamos tener por el Señor? Mucho, ¿verdad? Pero no es solamente para demostrarlo con objetivo de que las personas lo vean, ¿verdad? Sino para que sea para Dios. Yo hago esto porque yo amo al Señor, no para ser visto de las personas, sino porque yo amo a mi Señor. Entonces esta unción, ¿verdad? Nuevamente regresando allá en Salmos 23, unges mi cabeza con aceite porque nos vio como ese persona de honor, nos apartó también para Él,
nos ha librado también, o sea, de nuestra mente corrupta, ¿verdad? Nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo posiblemente quisiera otra cosa, pero lo que yo necesito, esto me has dado. Mi copa está rebosando. ¿Cuál ha sido la bendición que Él nos ha dado? Salmo 23:5, hijito. Mi copa está rebosando. Es que nos ha dado todo. Y esto que está rebosando es que posiblemente nos dio un poco y luego nos siguió dando más, nos siguió capacitando. Mi copa está rebosando. Nos ha dado todo. Y como dice, y de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Es que nos ha dado en abundancia. Nos ha dado vida eterna. Vida en abundancia. Las bendiciones son en abundancia. Como dice allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo mi copa está rebosando de todas estas bendiciones que nos has dado en el Cristo. Es que no nos falta nada. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando de lo que necesito. Me has dado de más. Y me has perdonado. Me has amado mucho y me has perdonado pecados. Por tanto, yo amo mucho también tu obra. No menospreciéis la obra. No hagamos nula la gracia. Ciertamente el bien y la misericordia, versículo 6, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién es ese bien? Es Él, ¿verdad? Todos los días, y nosotros no lo vemos, porque nos desviamos como ovejas. Nuestra mente se va en otras cosas. Pero dice, bueno, y también con el pueblo de Israel, la roca, dice, lo seguía. Tomaron agua de la roca. Pero esta roca lo seguía, y esa roca, dice, era el Cristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahorita, ya disfrutamos la salvación. Es que no estamos esperando, ya cuando nos muramos vamos a estar en la casa de Jehová. Es que ¿quién es la casa de Jehová? ¿Quién es el tabernáculo de Jehová? Principalmente dice que es el Cristo. Y nosotros estamos en el Cristo. Y dice que allá en Apocalipsis, que ya dice que no va a haber más templo, ¿verdad? Ni va a haber más oscuridad, ni sol. Sino que el templo, ¿quién va a ser? Nuestro Señor Jesús. Esa gloria, esa iluminación, ¿quién nos la va a dar? Él. Por eso dice que Él es el sol de justicia. No necesitamos de un sol para que se alumbre. Es que Él dijo, yo soy la luz del mundo. No necesitamos un sol. Por eso dice, ya no va a haber sol, ni oscuridad, ni llanto. Y bueno, con esto voy a terminar en Hebreos. Bueno, solo 2 versículos, si me permiten, por favor. Hebreos 1:18. Primera de Pedro 1:18, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Bueno, veamos también el versículo 16. Siempre hay que ver un contexto. Porque dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y allá en el Antiguo Testamento decía, ustedes pues seréis santos, así como yo soy santo. Pero como Él ya vino y el que santifica es Él, ahora dice, sed santos, permanezcan en esta condición de santidad, no porque ustedes hagan obras. Es que el santo es Él y Él nos santifica con la palabra, ¿verdad? En aguas de reposo nos va a pastorear esa limpieza, porque así como Él es santo, el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como les decía, Él también ha sido el cordero. No solamente fue el pastor, sino que también Él vino en semejanza, pero en semejanza también de cordero para darse en sacrificio. Y ese es el pago. Él ha derramado su sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él era el único perfecto. No hay nadie más nacido sin pecado que el Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, de nosotros. Y también en esta generación, Él ha venido a hacer la búsqueda y el llamado para que seamos de su rebaño, pero que valoremos el sacrificio que Él hizo. Hebreos 13:20, ese sacrificio que Él hizo para que ahora nosotros pudiésemos ser de su rebaño. No solamente porque Él nos llevó, nos hizo el llamado, ¿verdad? Ya estuvo. No, es que hubo un pago, es que hubo un sacrificio para que ahora también nuestro enemigo, que era Satanás, por el cual era nuestro padre, por el cual vivíamos, bueno, muertos, Él ha sido ya derrotado, el pecado ha sido extinguido y ya la muerte fue vencida a través de este pastor, de este cordero, porque hay otros pasajes también en Zacarías, ¿verdad? Ahora la espada va a herir al pastor. Y el Señor Jesús también lo refirió. Pero vamos a ver entonces Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús Cristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿verdad? El pastor, pero también ese cordero de la sangre del pacto eterno. Por eso dice, este es mi hijo amado en el que me complace. A Él tienen que oír, a Él escúchenlo, Él los va a guiar. Pero Él dice, no le sean rebeldes, porque Él no va a tener por inocente al culpable. No le sean rebeldes. Él los va a guiar. Ese es mi pacto que yo les doy. Por el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y luego dice, os haga aptos, capacitados. Nos da esa capacitación. Es que no nos ha mandado a que nos aprendamos todas las escrituras. Los fariseos lo hicieron y no conocieron al Señor. Nos hace aptos en toda buena obra. ¿Cuál buena obra? Todas estas obras, le dijeron los fariseos también. Y entonces, ¿qué obra vamos a hacer? La obra que ustedes tienen que hacer es que crean en aquel el cual Dios ha enviado. Esa es la obra que ustedes tienen que hacer. Y es lo que estamos haciendo. Si hemos escuchado, recibido la palabra, esa es la obra que quiere Dios. Y dice que estas buenas obras ya habían sido preparados, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya había preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cuál es esa buena obra? Él. ¿Y quién la va a hacer? Él en nosotros, ¿verdad? Pero también una disposición. No va a ser algo mágico, ¿verdad? Como que mis pies ahí sí se van a mover. Uy, ¿qué pasó, verdad? Y ahí voy. No es algo mágico, ¿verdad? O como oramos, ¿verdad? Aligera los pasos de los que vienen en camino y empiezan a correr. Es un chiste. Pero dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis, dice, ¿la voluntad de quién? ¿La nuestra o la de Él? La de Él, ¿verdad? ¿Para qué nos capacita? Para hacer la voluntad de Él. Haciendo, ¿quién? Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Pero por medio de quién? Por Jesús Cristo. Si nosotros vemos detenidamente, ¿verdad? Este versículo. Él dijo, escudriñen, no lean, ¿verdad? Escudriñen. Ay, ¿cómo puedo ser apto yo para hacer buenas obras? Para hacer la voluntad de Dios. Él, primero dice, la condicionante es creer en Él. Y Él dice, va a ser en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesús Cristo. Es que nosotros tenemos que habitar en Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces hay mucho más de que hay que hablar acerca de Él siendo el pastor. Y no solo lo veamos como historia, es que también Él nos pastorea. Él nos sigue dando esta palabra. Y no solamente aquí, es que no es necesario, ¿verdad? Solamente escucharla aquí. En cada instante tenemos las escrituras.
Hay un teléfono, ¿verdad? Hay una Biblia. Tenemos el acceso. Hay muchas personas que queriendo escuchar el Evangelio no pueden. Pero nosotros tenemos ahora este privilegio de poder escuchar su Evangelio. Y entonces yo creo que muchas palabras también a veces no es necesario, sino que el Espíritu hará la obra, como aquí leíamos, de que como valoremos esa obra que Él sigue haciendo aún en este tiempo, de Él siendo el buen pastor, de Él siendo nuestro pastor, para que veamos también el cuidado que tiene, que también Él nos muestra su obra delante de nuestros angustiadores, que nos conforta, nos lleva a esos lugares de pastos delicados, nos pastorea con esas aguas, ¿verdad?, de reposo. Prepara esa mesa para que sigamos viendo su obra, nos unge nuestra cabeza, nos aparta para Él, nos libra de nuestros malos pensamientos, para que no seamos contaminados por el mundo. Y nos dice, nuestra copa está rebosando. ¿Qué más queremos? Creo que Pedro fue, Señor, todo hemos dejado y te hemos seguido, ¿qué más tendremos? Es que Él ya nos ha dado todo. Pero Él nos lo hará entender. Porque aquí podemos ver mucho acerca de esto. Pero quizás posiblemente, no, ¿verdad? Solo hablaron de Jesús como el buen pastor. Pero yo sé que el Señor le va a dar esa capacitación, ser aptos en Él. Él nos va a enseñar. Por eso como cantamos, ¿verdad? Él es el que nos ha sostenido hasta este momento. Si ahora podemos predicar o expresar el Evangelio, no es porque seamos inteligentes, sino lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Por eso no solamente nos sintamos dignos, ¿verdad? O sintamos este privilegio, es que vivamos en Él todos los días. Y entonces Él nos va a seguir haciendo entender todo eso, y espero que el Espíritu nos siga hablando y ministrando acerca de Jesús, que nos sigue guiando como buen pastor, sabe nuestro nombre, nos llamó, nos capacita. Bueno, yo creo que ya les repetí mucho. Y vamos en pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Señor, no solamente por las cosas físicas o materiales que Él nos ha dado, porque claramente Él es nuestro pastor y dice que nada nos va a faltar, pero principalmente lo espiritual, que es el alimento que necesitamos, que nos mantenga del pan necesario todos los días. Te agradecemos, Señor, porque tú nos sigues alimentando y porque ahora también podemos llamarte Padre, porque a través de nuestro Señor Jesús es que tú nos has llamado, nos has venido a buscar, así como tú dijiste que has venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, esa comunión que teníamos contigo, Señor. Por eso te agradecemos, porque también esta generación no pasó de largo, sino que también tuviste misericordia y sigues permaneciendo fiel para que nosotros también alcancemos, Señor, esa misericordia. Por eso, esa misericordia, Señor, y el bien nos va a perseguir todos los días, porque aun cuando nosotros no te conocíamos, ahí estabas tú, Señor. Y ahora también, cuando ahora hemos creído, también sigues en nosotros. Y ahora nosotros también habitamos en ti. Te agradecemos porque nos has dado tantas bendiciones y que no podemos explicar todo, Señor, de tanta bendición que nos has dado. Pero solamente queremos vivir agradecidos y que tu Espíritu nos siga ministrando toda esta palabra que tú nos has dado, que no solamente es una historia, sino que es lo que nos da vida a nuestro espíritu, Señor. Gracias por tu obra siendo el Cristo. Y ahora también que tú también dispusiste dejar toda tu deidad, dejar todo tu señorío para cumplir tu obra y darte en sacrificio como ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que ahora nosotros podamos llamarte nuestro Señor y ahora vivir guiados por ti, Señor. Gracias por tu disciplina, gracias por tu amonestación, porque nos guía a ese camino de justicia y en Él queremos andar, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén.